Buenos días, ingeniero. Pero, Bien, estamos prácticamente en la recta final del periodo académico correspondiente al semestre 2021. Eh, Nosotros hoy vamos a iniciar la última unidad que corresponde a nuestro programa analítico. Hoy vamos a empezar a estudiar la unidad referente a estructuras. Y bueno, al finalizar esta unidad habremos finalizado todo el contenido y estaremos en condiciones de poder planificar el segundo y último examen que vamos a tener para este periodo. Está pendiente que les haga las revisiones de los trabajos prácticos, se ha ido acumulando, pero bueno, todo está previsto para que en el plazo que establece la ampliación de este semestre, nosotros podamos cumplir a cabalidad con todo, ¿ya? De eso no tiene que haber ninguna preocupación. Vamos a llegar con las notas finales en el tiempo que se establece en el calendario reformulado. Les hago recuerdo, según el nuevo calendario, según el calendario reformulado, tenemos la posibilidad de tener clases hasta el 15 de enero. De ahí vendrían el periodo de exámenes y el último día de entrega de notas al Centro de Procesamiento de Datos Facultativo es el 31 de enero, es decir, a fin de mes. Entonces nosotros tranquilamente vamos a llegar a eso, ¿sí? Estos días empezaré ya a revisar los prácticos y en la medida que voy revisando, como está en Classroom, les va a llegar la notificación con su calificación. Espero que todos los prácticos estén presentados de acuerdo a las especificaciones que se han realizado. Voy a reiterar y seguramente ya por última vez, los prácticos que no estén enviados en tiempo y en forma, es decir, de acuerdo a lo que se especificó para cada uno de ellos, esos prácticos no son revisados, por lo tanto no tienen calificación. Eso se les dijo desde el principio. Nadie puede a estas alturas decir yo no sabía, no me enteré, no me avisaron. Eso se explicó claramente desde el primer día de clase. ¿Ya? Entonces, eso va a ir ocurriendo en la medida que voy revisando, les va a llegar. Les va llegando, no hay para qué desesperarse ni escribir. A mi compañero ya le llegó, a mí no me llega. Son 96 alumnos inscritos hoy. Y a veces en un solo momento de revisión no alcanza el tiempo. Entonces uno lo va haciendo por partes, ¿no? Al final todos van a tener su calificación. Bueno, todos los que hayan cumplido con las especificaciones, obviamente. ¿Ok? Les voy adelantando el examen, el segundo examen es prácticamente un examen final, ¿sí? Ese examen abarca todo lo avanzado, ¿sí? Obviamente entra con mayor alcance, podemos llamarle así, todo lo que es el cálculo de iluminación, ¿no? Porque de alguna manera distribución o localización y distribución es lo que hemos evaluado en el primer examen y entraría ya manejo de materiales, entraría la parte de iluminación y obviamente la parte de estructuras que vamos a empezar a estudiar hoy día. Entonces, obviamente tengo la certeza que esta no es la única asignatura que están cursando, por lo tanto hay que empezar un poquito a dedicarle más tiempo a esto seguramente para preparar no solo esta asignatura, sino también las demás y bueno, cumplir el objetivo que cada uno de ustedes se debió plantear, que es aprobar la materia, bueno, aprobar todas sus materias, ¿no? Y por supuesto que esta materia también está dentro de esos planes. Pero bueno, eso depende ya solamente de ustedes. Nosotros hemos venido desarrollando un trabajo
como ustedes lo han visto, de la mejor manera posible, eh, cumpliendo con nuestra puntualidad en cuanto a inicio de clase, ¿no? Si han habido suspensiones, son cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, alguna otra cuestión que se les ha comunicado oportunamente. Eh, Lamentablemente no puedo decir lo mismo de parte de, en general voy a hablar de parte de ustedes como estudiantes, no estoy hablando en particular de ninguno de ustedes, pero a ver, ustedes estudian ingeniería y en ingeniería las cifras y los números son los que nos dan la pauta de cualquier cosa, ¿no? Les pasé una captura de la pantalla de hoy, apenas teníamos 61 alumnos presentes de un total de 96. Eso habla de que 37 estudiantes no ingresan a clase. Entonces, por eso es que les ha puesto nuevamente el mensaje, recordándoles que para habilitarse a los exámenes hay que tener mínimo el 80% de asistencia. Entonces, jóvenes, esto sí preocupa. Y luego de cada clase se ha vuelto una práctica lamentablemente ya cotidiana. Como no entraron a clases, piden la licencia. Y lo voy a decir así de claro, no me gusta andar con vueltas. Cualquier pretexto es bueno para poder pedir la licencia. El internet no estaba bien, que alguna situación de salud, al final ya uno no puede ni siquiera corroborar. Entiendo que estamos atravesando una situación muy, pero muy difícil. Y seguramente, no lo dudo, algunas de esas licencias son justificadas, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. Y entonces esto se vuelve una situación difícil de controlar, evidentemente, en un modelo de avance de la materia y de todas las materias de la universidad que es virtual. Estamos muy a expensas de que ustedes como estudiantes actúen con responsabilidad, actúen con ética. Apelamos a esa madurez que tienen que tener, pero veo que no en todos los casos es así. De todas maneras, jóvenes, el semestre ya va a concluir y lo que menos quiero es, como les digo, eh, tener sinsabores y estresarme más de lo necesario con esto. Cada uno asume su responsabilidad. Vuelvo a repetir, nosotros hemos tratado de desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Ustedes son testigos. Las clases se inician puntualmente, 5 minutos de tolerancia y comenzamos con la explicación, con el avance o con lo que se tenga que hacer. ¿Ya? Entonces, les digo esto un poquito para que reflexionemos. Formarse profesionalmente implica muchas cosas y veo que lamentablemente algunos estudiantes no lo tienen claro. El único objetivo es conseguir la calificación, así sea 51, aprobar la materia y no importa cómo lo consigo el 51. Veo que esa es la lógica. Cuando lo más importante es el aprendizaje, lo más importante es la formación, obviamente, porque después con qué herramientas se van a poder desempeñar en el ejercicio profesional. No entiendo. O sea, el objetivo es contar con un título profesional en la mano, pero sin el respaldo de los conocimientos, de las habilidades que se supone ese título está certificando y está avalando. Está por demás de demostrado que este modelo virtual no ha contribuido para nada a que mejoremos la calidad, más bien todo lo contrario. Y si a eso le sumamos que hay una cierta actitud, no en todos, vuelvo a repetir, pero sí en un buen sector de estudiantes, de lograr las cosas de la manera más fácil posible, sin importar si eso está bien o no está bien, eso también es una gran realidad. Entonces, estamos en una situación muy, pero muy complicada.
Complicada porque no se ha terminado de asumir la responsabilidad que cada uno tenía que asumir dada estas nuevas circunstancias. Entonces, jóvenes, hay que ponerse las pilas. Lo primero, si yo me inscribo en una materia en la universidad, hasta donde yo conozco, todas las materias tienen modelo presencial, eso lo sabe el estudiante desde que se inscribe, eso significa que tiene que asistir a clases, pero si no asiste a clases, luego se presenta solo a los exámenes o pretende presentarse solo a los exámenes, no entiendo. ¿Rendir de qué? ¿Se está formando por sí solo, es autodidacta? No entiendo. Y ahí viene la distorsión, ¿no? Porque hay que buscar cómo copiar, hay que buscar cómo darle la vuelta a lo correcto, a lo legal para lograr el objetivo. Entonces, muchachos, yo los invito de verdad a que reflexionen. Y no puedo dejar de comentar lo que ha ocurrido en estos días en nuestra universidad con la detención de 3 personas. 2 de ellos estudiantes universitarios y 1 trabajador administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. No sé qué es lo que vaya a ocurrir aquí por delante, pero si esto es solamente el principio y es la punta del ovillo y las autoridades competentes empiezan a jalar de esa punta del ovillo y van desenredando todo lo demás que hay y que de alguna manera es un secreto a voces dentro de nuestra universidad, no sé hasta dónde puede llegar esto. Entonces, esto debe, jóvenes, llamarnos a todos a la reflexión. La impunidad tiene límite. Lo estamos viendo en el caso de estas 3 personas. Y no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Estas personas van a ser sometidas a un proceso de investigación, un proceso judicial, y ahí se demostrará si realmente son culpables de lo que se los está acusando o son inocentes. Pero sabemos que en la universidad hay cosas que estaban muy mal. Durante 10 años andaron mal. Y entonces la impunidad tiene límites. Tarde o temprano se termina. Este es un ejemplo y el ejemplo más grande es el que está ocurriendo en la alcaldía municipal, ¿no? Donde la alcaldía la manejaron como si fuese su casa. Ese es el problema cuando las personas permanecen mucho tiempo en el poder, cuando la misma persona permanece mucho tiempo en el poder, ¿ya? Entonces, esos jóvenes nos indica que lo que en algún momento hagamos mal no quiere decir que nunca se va a llegar a descubrir. Tarde o temprano eso sale a ver. Y es lo que estamos viendo ahora. Acabo de ver las noticias antes de conectarme a clases. La hija de la exalcaldesa hizo una pasantía de 2 meses en la alcaldía y le pagaban un sueldo por la pasantía de 5.000 bolivianos mensuales. Jóvenes, ustedes van, hacen pasantías a las empresas y a veces ni siquiera el transporte les reconoce. Ahora, como una gran solución, dice el abogado que va a estar haciendo una carta al banco porque quieren devolver esos dólares. ¿Y saben de qué año es esto? 2012, si no escuché mal. Entonces, esto está de cabeza. Lamentablemente, la sociedad está muy venida a menos en cuanto a los principios y a los valores. Y lamentablemente la juventud está envuelta en esa vorágine de donde los principios están totalmente invertidos. Tengo la plena certeza de que muchos de ustedes, y ojalá fuese la gran mayoría, tienen clara la figura de lo que quieren hacer con sus vidas, ¿no? Formarse profesionalmente, realizar un emprendimiento propio o de repente buscar un puesto laboral en una importante empresa,
tener un buen salario que le permita vivir dignamente, pero fundamentalmente que le permita vivir con honradez, sin necesidad de recurrir a acciones o a decisiones que después estén reñidas con la ley, estén reñidas con la norma, ¿no? Y que después tengan que rendir cuentas por esas decisiones o por esas acciones. Entonces, jóvenes, la decisión es única y exclusiva de cada uno de ustedes. Pero aquí hay algo que no cambia y no va a cambiar nunca. Si un estudiante en su vida de estudiante, ¿no? En su periodo como estudiante universitario, siempre estuvo del lado de la ilegalidad, del lado de la ilegitimidad, del lado de lo no correcto, tendría que ocurrir un milagro para que cuando sea profesional cambie de actitud. Y eso es lo que preocupa. Preocupa porque nosotros en la universidad deberíamos, y digo deberíamos en esos términos, fortalecer y reforzar más la parte de los principios y los valores éticos, morales, de responsabilidad, de solidaridad, de empatía, para que los profesionales que formemos tengan ese comportamiento. Pero hemos visto y estamos viendo de que en realidad no contribuimos a eso. Y los estudiantes andan y deambulan por la universidad, ¿no? Haciendo cosas que muchas veces no están bien. No digo que todos, jóvenes. No digo que todos. Eso que quede claramente establecido. Pero de verdad que hay un comportamiento que si no hacemos algo por revertir esto, la sociedad que estamos construyendo es una sociedad que no va a tener sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la sociedad colapsa. Y no me lo estoy inventando, es lo que ha ocurrido con el Imperio Romano, por ejemplo. El Imperio Romano, uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Grande en términos de territorio, grande en términos de población, grande en términos de cultura, grande en términos económicos, grande en todo. Pero llegó un momento en que el Imperio Romano colapsó. Los invito, investiguen un poco cuáles fueron las razones para que el Imperio Romano colapse. ¿Fueron razones militares, políticas, económicas? Hubo un poco de todo, pero fundamentalmente fueron razones morales. La sociedad estaba totalmente corrompida. Entonces llegó un momento en que ya nadie respetaba nada y una sociedad que tiene reglas y no las respeta es una sociedad que tarde o temprano va a colapsar. Entonces, jóvenes, no es que yo sea demasiado trágico o pesimista en esto, pero espero que tomen en cuenta lo que les estoy comentando, es simplemente a título de reflexión y si ustedes quieren, tómenlo también como un consejo, pero bueno, todos tenemos que hacer el esfuerzo para que esta situación mejore. Hablando específicamente de la situación de la pandemia, esto está mucho más complicado. Los niveles de contagio se han incrementado exponencialmente. Cuando superamos los 2.000 casos en un día nos alarmamos, pero ayer superamos ya los 3.000, ¿no? Entonces, uno sale a la calle, ve y la gente actúa como si nada pasase. Todos están haciendo su vida normal. He visto que las autoridades han tomado una serie de medidas restrictivas para este fin de año. Estoy seguro que no las van a respetar. Las fiestas, las aglomeraciones, las celebraciones, y es donde precisamente la gente se contagia. Entonces, a ver, y con esto quiero ser claro, no es que a mí no me guste la fiesta,
o no me guste reunirme. Me gusta, tengo muchos círculos de amigos, fraternidad, sociedad de ingenieros, tenemos mucha actividad social. El cruceño es así, los cruceños somos así, ¿no es cierto? Pero creo que hay momentos en los cuales también tenemos que ser responsables. Nosotros les comento para que no piensen que uno es marciano y no tiene también sus actividades como todos. Y ustedes que son jóvenes, por supuesto, también. Nosotros teníamos una celebración hoy por la noche en la Sociedad de Ingenieros con el personal administrativo, una cena. Creo que bien contadas eran 40 personas. Pero en el directorio hemos tomado la decisión de suspender. Suspender hasta nueva fecha. ¿Por qué? Porque esa es una especie de agasajo que le hacemos los miembros del directorio a todo el personal administrativo que tiene la sociedad. Pero hemos apelado a que ellos comprendan de que no hay condiciones para hacer eso. Muchos de los familiares de nuestros directores están con COVID. ¿Y qué garantiza que el director no se contagie? Y bueno, asista a la cena y contágielo, ¿no? Entonces, les pongo simplemente un ejemplo. Hemos suspendido eso, oficialmente está suspendido. Y obviamente eso tendrían que hacer todas las instituciones que son responsables, pero fundamentalmente las personas. Esos grandes eventos de las fiestas de fin de año están totalmente prohibidas. De hecho, hay una ley seca. Creo que han ido al extremo las autoridades. Ley seca, cero consumo de alcohol desde hoy jueves, si no me equivoco, hasta el 10 de enero. Entonces, ¿por qué les comento esto, jóvenes? Las autoridades no deberían tener ni siquiera necesidad de recurrir a ese tipo de medidas. Si nosotros como sociedad, como personas responsables, nos autorregulamos, nos autocuidamos y cuidamos de los demás. Pero lamentablemente el boliviano no es así. Y necesitamos que se tomen esas medidas, que salgan los policías, que salgan los fiscales, nos agarren en la calle fuera de horario, nos pidan dinero para no detenernos. Esa es nuestra sociedad, ese es nuestro país. Entonces, jóvenes, con esto yo los quiero invitar a que piensen un poquito, reflexionen. Ustedes son jóvenes, si se contagian, no lo pasan tan mal, recuperan muy pronto, pero piensen que pueden llevar el virus a su casa. Y en casa está el papá, está la mamá, que ya tienen sus años, de repente vive el abuelito, vive la abuelita con nosotros, entonces la situación se vuelve compleja. Traten de evitar las aglomeraciones, las fiestas masivas. Ustedes a la edad que tienen todavía van a vivir muchos años nuevos más y podrán celebrar con todo. Pero en esta oportunidad en particular, creo que amerita quedarse en casa, prepararse una buena cena, ¿no? Su botellita de champán, vino, la bebida que les guste para el brindar y bueno, conversar, hacer lo que nunca hacemos, ¿no? Dejar los teléfonos de lado, conversar con el papá, con los hermanos, con los abuelos y pasar una noche diferente. Creo que eso es lo que corresponde. Tómenlo, les dije como un consejo, ya ustedes deciden. Ahora si ya tienen la cuota pagada, está todo comprado, el conjunto musical está contratado y para hacerle lance a la norma están yéndose a una quinta o a una provincia, porque mucha gente lo está haciendo así. Bueno, sigan adelante, pero esperemos que eso no les traiga ningún tipo de complicación que después les haga arrepentirse de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, son momentos muy complicados los que estamos atravesando y ameritan decisiones muy inteligentes y muy sabias que tenemos que tomar y de alguna manera tal vez prohibirnos también de algunas cuestiones, ¿no es cierto?, a las cuales normalmente estamos acostumbrados, pero bueno, dada la circunstancia, habrá que prescindir de eso por esta vez, esperar que Dios
nos bendiga nuevamente con salud y que esta situación de la pandemia el próximo año pueda ya ceder definitivamente y de a poco podamos volver a realizar nuestra vida de la manera más normal posible. ¿Ok? Bien, jóvenes, de todo lo que he hablado hasta el momento, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, los escucho antes que comencemos a avanzar. Inge, buen día. Yo tengo una consulta. ¿De quién Adelante. depende de la toma de los exámenes presenciales en la universidad? Más que todo nuestra facultad. Lo que pasa es que usted comentaba respecto al foco de infección del tema del coronavirus y comentarle que yo en un grupo de una materia, cuando fuimos a dar el examen presencial, hubieron varios contagiados y ahorita creo que somos 30 alumnos que han dado positivo a raíz del examen presencial. Ahora, no sé si eso solamente ocurrió en mi materia o también ha ocurrido similares situaciones con otras materias, con otros compañeros. Bien, Jessica, les explico. Lo último que hay con respecto a los exámenes presenciales es lo que ha comunicado, bueno, lo que nos ha comunicado nuestro director de carrera a través del grupo de WhatsApp que tenemos los docentes con el director de carrera, donde en primera instancia, haciendo toda una fundamentación de la cantidad de contagios, todo lo demás, el director de carrera nos sugiere suspender los exámenes presenciales. Eso ocurrió en la mañana. Y ya en la tarde salió un comunicado donde ya la sugerencia se volvió prácticamente una instrucción. ¿Me entienden? Es diferente, ¿no? Una cosa es que el director diga, profesores, yo les sugiero no tomar. Pero si es sugerencia, está en decisión mía ya si tomo o no tomo. Pero en la tarde eso se volvió una instrucción y la instrucción ya es para cumplirlo. El director de carrera es una autoridad académica. Entonces yo tengo que respetar esa instrucción. Y eso, queridos jóvenes, ha venido ratificado por un comunicado a nivel de la facultad. Estoy hablando del decano y el vicedecano, que seguramente ya ustedes también lo han visto porque se ha difundido por todas las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la situación? En este momento, y hasta nuevo aviso, los exámenes presenciales están suspendidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? En los anteriores semestres, por si acaso este ya es el cuarto que estamos en esta modalidad, producto de la pandemia, los anteriores 3 semestres he podido tomar el último examen de manera presencial, gracias a Dios sin ninguna complicación, obviamente tomando todas las medidas, ¿no? El uso del barbijo, alcohol, distanciamiento. He tenido que hacer malabares para programar el aula grande del 5º piso, que es la que nos permite tener este distanciamiento. Y como les digo, no hemos tenido ningún inconveniente. Pero en esta oportunidad, dado que estamos todavía a horas de finalizar el año 2021 y hay tiempo todavía para tomar el segundo examen, entonces, ¿qué les digo de manera oficial en nuestra materia? Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta situación, ¿sí? Si vemos que los niveles de contagio se logran controlar, descienden y todo eso, ya estoy hablando de alrededor del 15 de enero. Yo me iría al tope de la fecha para tomar el segundo examen, porque lo podemos tomar a partir del 15 en adelante. Y entonces hay 2 semanas y un poquito más. Y en esas 2 semanas pueden ocurrir muchas cosas. ¿Ok? Ahora bien, presten atención porque después ustedes comentan, el ingeniero Aguilera dijo esto y en realidad no dije eso, ¿no? A veces ocurre, por eso digo presten atención. Si la situación de la pandemia mejora, nosotros nos vamos a inclinar por un examen presencial, como lo hemos venido haciendo en los anteriores semestres, con todas las medidas de bioseguridad.
Obviamente, siempre y cuando haya también la aprobación de las autoridades facultativas. Y mejor si hay una aprobación ya del COEM, ¿no? Que permita eso. Ahora, si no ocurre eso, si los niveles de contagio, ojalá Dios quiera que no sigan aumentando, pero supongamos que se mantiene arriba de 1,500, entonces pues sería una irresponsabilidad. Yo tengo que precautelar la salud de ustedes, tengo que precautelar mi salud. Entonces ahí ya me tengo que dar formas para tomarles el examen de manera virtual. Pero las fechas las tenemos que cumplir. ¿Ok? Y de eso tengan plena certeza que vamos a llegar con todo debidamente concluido, con notas finales, todo, hasta la fecha que indica el calendario. Lo que sí tengan claro, y se les dijo desde el primer día de clase, y lo sabe todo el mundo, es que nunca tomen segunda instancia. Ni cuando estamos en situación normal, ni cuando estamos con el tema de la pandemia y el modelo virtual. No hay segunda instancia. No me parece justo a mí el tema de la segunda instancia. Todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué aumentarles más oportunidades al que no entra a clase, al que reprueba? ¿No? Entonces no va a haber segunda instancia y ustedes saben muy bien que los que lleguen a reprobar tienen la opción de la mesa examinadora. Entonces tampoco es que quedan en el aire. Tienen una opción más, pero ya es mesa examinadora. No sé si respondí su pregunta, Jessica. Y para los Sí, demás también. gracias. Entonces está claro. Ingeniero, Adelante. una consulta. A mí me falta una tarea para presentar. ¿Se podría presentar retrasada por menos nota? Lamento decirle que no. No, porque ya la regla está establecida. Hay fecha y hora de presentación límite. Cuando se manda las tareas después de esa hora y de esa fecha, automáticamente la tarea viene con un rótulo de entregada con retraso o con demora. Entonces ya no puedo yo revisarla ni siquiera por la mitad. Y esto, a ver, bien que lo preguntan, es una cuestión también de alguna manera inducirlos a ustedes al cumplimiento de fechas, de horarios. Ahora son estudiantes, están en un proceso de formación, pero más temprano que tarde ya van a ser profesionales, ya no les falta mucho. Y si ustedes se acostumbran a esto, ingeniero, no presenté en la fecha indicada, lo voy a presentar después. Imagínense que en el trabajo, en la empresa, les pidan un informe, les pidan algún documento y ahí no les van a poner una semana, le dicen para mañana o para esta tarde, a las 4, a las 5 de la tarde, y hay que hacerlo. Pero si ustedes no tienen esa práctica de exigirse, es complicado. Entonces, es mejor que desde ahora, ¿no es cierto?, se acostumbren al cumplimiento de eso. No es una cuestión de capricho mío o de ser mal tipo y decirle, no, no tiene oportunidad y arréglese como pueda. No, le estoy explicando a la estudiante que preguntó de manera particular, y esta explicación sirve para todos, el por qué lo hago de esa manera. Todo tiene que tener una explicación y tiene que tener un motivo. Y todo apunta a que ustedes se formen de una manera más integral. De nada sirve ser un buen ingeniero industrial si uno es irresponsable. ¿Me entiende? De genios está lleno el mundo. Hay muchos genios súper inteligentes, pero distraídos, desorganizados, irresponsables. Entonces, ¿en qué queda la genialidad? ¿En qué queda ese rótulo de ser un buen profesional? En nada. Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar, señorita. ¿Ya? Y eso es válido para todos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, Recording in progress. comencemos. Nosotros vamos a entrar, les decía, a la última unidad.
que tiene que ver con estructuras. No se olviden que nuestra asignatura se denomina construcciones e instalaciones industriales. Bueno, en realidad construcciones industriales, ¿no? En otras universidades se añade el término instalaciones también. Bueno, esto de las estructuras es importante que nosotros lo analicemos y les adelanto, lo vamos a hacer desde un punto de vista mucho más descriptivo que otra cosa, ¿no? Porque el tema relacionado con estructuras hace que confluyan muchas disciplinas de la ingeniería, muchas especialidades de la ingeniería. Básicamente los ingenieros civiles y los ingenieros mecánicos tienen un conocimiento o tienen que tener un conocimiento mucho más profundo de lo que son las estructuras desde el punto de vista del cálculo de las mismas, ¿no? Su diseño, su construcción. Desde el punto de vista de la ingeniería industrial somos, si queremos contextualizarlo un poco, algo así como usuarios de las estructuras. Sin embargo, también tenemos que tener conocimiento. Seguramente ninguno de nosotros va a poder calcular un edificio de, qué sé yo, de 20 plantas. Hacer el cálculo estructural de un edificio de 20 plantas. Ni siquiera de 10 plantas. ¿Por qué? Porque la norma indica que ese cálculo lo tiene que hacer un ingeniero civil. Se supone que el civil es el especialista en eso. Y a la sociedad de ingenieros, les comento, nos ingresan los proyectos de todos los edificios que se construyen en la ciudad para su visado. Y lo primero que se mira es que el ingeniero sea civil y que tenga su registro nacional de ingeniería. Por lo tanto, puede firmar el proyecto. Un ingeniero civil que nunca se inscribió en la sociedad de ingenieros, no tiene su registro nacional de ingeniería, directamente no puede firmar ningún proyecto. Es así de simple. Entonces, jóvenes, las ingenierías están organizadas por disciplinas. El fuerte de nosotros tiene que ver con los procesos, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la seguridad industrial y salud ocupacional, ¿no? Tiene que ver con la logística. Tenemos nuestro ámbito de acción, pero también tenemos que saber de las otras cosas, aunque sea de una manera un poco superficial. Vuelvo a repetir, hay otras ingenierías que son las especializadas en esto. ¿Ok? Sin más preámbulos. Cuando hablamos de estructuras, ¿a qué nos estamos refiriendo? A manera de introducción, todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura. ¿Sí? Todos los cuerpos que nosotros podemos ver en la naturaleza poseen algún tipo de estructura. Las estructuras se encuentran en la naturaleza y comprenden desde, por ejemplo, las conchas de los moluscos, ¿no? Los moluscos que son animales que viven en el mar. Para nosotros lo más cercano podría ser un caracol. Me imagino que todos ustedes conocen un caracol, ¿no? El cuerpo del caracol es invertebrado, casi no tiene consistencia, pero tiene una caparazón que lo protege. Por eso hace referencia, ¿no? Dice que en la naturaleza se encuentran las estructuras y comprenden desde las conchas de los moluscos, si ustedes quieren, de la concha de un caracol hasta los edificios, ¿no? Pasando por el esqueleto de los animales, es decir, la estructura ósea de los animales vertebrados, obviamente. Pero el ser humano ha sabido construir las suyas para resolver sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que en la naturaleza nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras. Y más adelante lo vamos a ver con mayor claridad. Se va a poder diferenciar entonces básicamente dos tipos de estructuras. Las estructuras naturales, si ustedes quieren, y las estructuras artificiales o construidas por el hombre. La concha o la caparazón de un caracol o el caparazón de una tortuga, nadie lo ha construido. Eso es algo y es producto de la propia naturaleza. Pero, ¿qué dice?
al final nuestra diapositiva. El ser humano ha sabido construir sus propias estructuras. ¿Para qué? Para poder resolver ciertas necesidades. Por ejemplo, si era muy dificultoso cruzar un río, yo necesito cruzar ese río frecuentemente con vehículos porque voy a transportar carga, frutas, productos alimenticios, ¿no es cierto? Entonces, tengo necesidad de cruzar el río, pero cruzarlo el río en condiciones naturales es difícil. Entonces, ¿qué hago? Construyo un puente. Y el puente es una estructura. Y el puente se construye para resolver una necesidad, ¿no es cierto? Lo mismo se construye un edificio, lo mismo se construye una grúa como la que pueden ver ustedes aquí en la imagen. La grúa me permite levantar cosas pesadas, ¿no? Cosas que yo no podría levantar con la fuerza de un trabajador. Entonces, estoy resolviendo una necesidad. Entonces, esto que ven aquí ustedes es una grúa y tiene una estructura metálica. Fíjense ustedes, tiene un diseño, esto ha sido calculado para soportar cierto peso, tampoco es que va a levantar cualquier peso, las grúas tienen una capacidad, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con las estructuras. Ahora bien, pero si nos planteamos la siguiente pregunta, ¿qué tienen todas en común? Tantas cosas distintas para hacer todas estructuras. Y nosotros vamos a ver estos 3 puntos que responden a esta pregunta. Primero, todas las estructuras tienen algo en común. Están compuestas por elementos simples unidos entre sí. Eso no lo pierdan de vista. Son muy pocas las estructuras que están compuestas de un solo elemento estructural. Existen, pero son poquísimas. ¿Ya? La mayor cantidad de estructuras que nosotros conocemos están compuestas por elementos simples que van unidos entre sí para formar la estructura. Me voy adelantando. A esos elementos les llamamos elementos estructurales. Si ustedes analizan, ustedes cuando estaban en el colegio estudiaron la estructura ósea del cuerpo humano, ¿verdad? Les hago una pregunta que parece demasiado elemental. ¿La estructura ósea del cuerpo humano está compuesta por un solo hueso o por varios huesos? Por varios huesos, ingeniero. ¿Alguien recuerda la cantidad total de huesos que tenemos en el cuerpo humano? 214. Se cortó la... 208. Bueno, no se termina de escuchar. Parece que su conexión no está muy bien. Creo que la primera estudiante dijo 214 y el segundo 208, algo así. Eso fue lo que alcancé a escuchar. ¿Es correcto o no? Sí, ingeniero. Eso dijeron, ¿no? Bien. Les voy a ser franco y sincero. No recuerdo yo en este momento qué cantidad exacta tenemos, pero está por ese orden, 200 y algo más. Sería bueno que terminada la clase alguien lo averigüe el dato. Ahora los datos están al alcance de nuestras manos en los teléfonos, ¿verdad? De todas maneras, el tema de fondo no es la cantidad de huesos que podamos tener en el cuerpo humano. Son más de 200, eso sí. El tema de fondo es que el esqueleto humano es una estructura. Y como pueden ver, ahí quería llegar, no tenemos un solo hueso, tenemos más de 200 huesos. Ahora les pregunto, esos huesos están unidos unos con otros, ¿verdad? Jóvenes, ¿los huesos que tenemos en el cuerpo humano están unidos unos con otros o es que cada uno está por ahí suelto? Están unidos. Están unidos, ingeniero. Están unidos. Están unidos. ¿Y qué se llaman esas uniones que tenemos?
en los huesos. Articulaciones. Correcto, articulación. Ahí quería llegar. En el caso de la estructura ósea del cuerpo humano, los huesos están unidos en forma de articulaciones. ¿Por qué le llamamos articulación? Porque en esa unión es posible el movimiento. Entonces, si nosotros observamos cómo funcionan nuestros codos, cómo funcionan nuestras rodillas, cómo está unida o articulada las piernas con la cadera, los dedos, todo es posible que lo podamos mover gracias a que son uniones articuladas. Ahora bien, en el caso de las estructuras que el hombre construye para resolver sus necesidades o satisfacer sus necesidades, las uniones pueden ser articuladas en algunos casos, ¿ya? Pero también pueden ser uniones fijas. Esa es la diferencia, ¿ya? Podemos tener dos tipos de uniones, uniones fijas, uniones articuladas. Sáquenme de una duda. ¿Ustedes simultáneamente a esta asignatura están llevando elementos de máquinas o ya llevaron? Estamos llevando, ingeniero. Es asignatura del sexto semestre también, ¿no? Elementos de máquinas. Entonces, Sí, están llevando simultáneamente. Entonces, esto que estoy hablando para ustedes debe ser familiar porque lo tendrían que estar estudiando. Si no me equivoco, con el ingeniero Mauro Cabrera llevan elementos, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de uniones, uniones fijas, uniones desmontables, hay uniones articuladas. Si voy a hacer uniones fijas, voy a usar normalmente procesos de soldadura. Las uniones desmontables normalmente utilizan elementos roscados, ¿no? Tornillos, pernos, tuercas. Entonces quiere decir que en algún momento lo que he unido lo puedo separar. Y cuando es fijo, va soldado con una soldadura, eso ya es difícil de separar. Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿no? Las estructuras están compuestas por elementos simples que se van uniendo entre sí. ¿Qué se llaman esos elementos simples? Elementos estructurales. Y ustedes lo pueden ver acá en la imagen de la derecha. Esta imagen de la derecha les está mostrando una nave industrial, ¿no? Que se está terminando de construir. Y como pueden ver, ya está con todo el cerramiento, está toda la cubierta, pero podemos ver como una estructura, como en el caso de la estructura ósea del cuerpo humano, esto tiene una estructura pero que es metálica, que es la que va a resistir. La calamina que ustedes ven en el techo, en la cubierta o aquí en la pared es simplemente cerramiento. Estructuralmente hablando no cumple ningún rol, solo cumple el rol de cerrar. Entonces, acá yo tengo, y voy mencionándoles los nombres, ¿no? Tengo estas columnas, ¿ya? Tengo estas vigas curvadas, ¿sí? Que unido todo el elemento se llama pórtico. Pórtico es parecido al arco de fútbol, ¿no? Al cual también le llaman pórtico. Estos son pórticos. Tengo después estas correas, ¿no? A cada distancia, que son donde se va a sujetar las calaminas. Todos estos elementos estructurales se fabrican por separado y luego se van uniendo, ¿ya? Este es el mejor ejemplo de lo que nos plantea el punto 1. Punto 2. Todas las estructuras tienen en común el hecho de que tienen que resistir las fuerzas a las que están sometidas sin destruirse. Hace un momento hablábamos de un puente. Si nosotros construimos un puente, lo primero que tenemos que hacer para elaborar, o bueno, queremos construir un puente, lo primero que tenemos que hacer es definir. El puente se va a construir sobre un río, está en una carretera, es una carretera principal, es una carrera secundaria, es una carretera secundaria o es un camino vecinal, porque tengo que saber qué tipo de vehículo va a pasar por ahí. Si es una carrera principal, una carretera principal, entonces quiere decir que van a pasar camiones de alto tonelaje, los camiones más grandes que existen. Entonces tengo que tomar el mayor valor del peso que pueden tener esos camiones.
y voy a dimensionar el puente para que soporte eso. Pero de repente voy a construir un puente pequeñito en una población muy alejada, el camino es vecinal, y lo que más va a pasar por ahí es una camioneta, ¿no? Porque normalmente pasan animales con carga, supongamos. En las áreas rurales es así. Entonces no vale la pena que dimensione el puente para que pase un camión tráiler con contenedores, si nunca va a ocurrir eso. Invertiría mucho dinero en construir un puente de esa magnitud que nunca va a ser solicitado con esa carga. Entonces lo dimensiono para el uso que se le va a dar. No sé si me estoy dejando entender. En todo caso, cuando se termine de construir la estructura, tiene que ser capaz de resistir, escuchen bien esto, la carga máxima para la cual se lo dice. No es que vamos a ponerle cualquier carga y después se cae la estructura y decimos, ah, estuvo mal diseñada, estuvo mal calculada, estuvo mal construida, por eso se cayó. No, señores. Si le pusieron más carga de la que estaba establecida, por supuesto que se va a caer. ¿Me entienden? Entonces, esto tiene sus limitaciones. No es que van a resistir las estructuras cualquier fuerza o cualquier esfuerzo que la solicite. Normalmente tomamos valores referenciales máximos para dimensionarlas y hasta ese máximo yo tengo que garantizar que va a soportar. Si le van a cargar más peso, más fuerza, más carga, más esfuerzo de eso, ya yo como ingeniero proyectista deslindo responsabilidad porque no está diseñada para eso. ¿Ok? Tercero, todas, absolutamente todas las estructuras conservan su forma básica. Es decir, las estructuras no tienen que deformarse con la carga o el esfuerzo que la solicite. ¿Ya? Entonces tienen que mantener su forma. Esa es una condición básica de las estructuras. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien, vamos adelante entonces. Vamos a definir ahora qué es una estructura. Y esta es una definición bastante gráfica de lo que es una estructura. Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella, con el objeto de conservar su forma. ¿Ok? Esa es la definición de lo que vendría a ser una estructura. Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí. Varios elementos se unen entre sí, ¿no es cierto?, para dar forma a la estructura. Obviamente tienen que ser capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella. Esto con el objeto de conservar su forma, es decir, de que no se deforme. Más aún, de que no colapsen, ¿no? Es decir, de que no se vengan abajo las estructuras. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de estructuras, rápidamente tenemos que acordarnos de esta definición. Es un conjunto de elementos unidos entre sí. Básicamente eso. Y aquí en la imagen, he seleccionado justamente esta imagen porque de alguna manera contribuye o consolida, ¿no?, a entender esta definición. Fíjense, esta es una nave industrial, está en proceso de construcción, fíjense, toda está la estructura. Aquí lo que está faltando ya es colocar la cubierta en el techo y hacer el cerramiento de las paredes. Se ve que hay un muro hasta una cierta altura. De ahí por arriba se puede usar elementos translúcidos para... bueno, de hecho ya tienes el elemento translúcido, perdón, fíjense, para poder aprovechar la iluminación natural, ¿no? Alcanzan a ver el tamaño y la envergadura que tiene la nave industrial, ¿no? Son áreas cubiertas bastante considerables, ¿no? Lo que acá tenemos que ver es que todos estos son elementos
que en algún momento estaban individuales y ahora ya están unidos, ¿no? Unos con otros. De tal manera que se da forma a la estructura y esa forma se tiene que conservar. ¿Ok? Esa es la definición. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas. Aquí ya vamos un poquito afinando. De todas maneras, esto ustedes lo han visto con mucha mayor profundidad cuando estudiaron en tercer semestre, si no me equivoco, la asignatura de resistencia a materiales. ¿Ya? Entonces, están ustedes de alguna manera ya familiarizados con estos términos. ¿Ok? Entonces, las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas. Y pueden ser de dos tipos, ¿no? En primer lugar, podemos tener cargas fijas, como el peso propio de un puente, por ejemplo, que siempre actúa sobre los cuerpos, en este caso los elementos que forman parte de la estructura del puente, o podemos tener también cargas variables. Como ejemplo de cargas variables podemos citar, por ejemplo, el viento, ¿no? Que no siempre actúa sobre los objetos. ¿Qué pasa con el viento? El viento en algunos momentos está presente, ocurre, pero en otros momentos no. ¿No es cierto? O es que todo el tiempo, todo el día y todos los días tenemos viento. No. En este momento, por ejemplo, me parece que no hay viento. Pero en algún momento hay incidencia del viento. Entonces, en los edificios de gran altura se toma en cuenta el impacto del viento como una fuerza, hablando más concretamente, como una carga, pero como una carga variable, que en algún momento va a actuar, pero en otro momento puede que deje de actuar. En cambio, las cargas fijas todo el tiempo están actuando. Esa es la diferencia. ¿Alguna consulta, jóvenes, con respecto a esto? Bien, queda claro entonces. Tenemos dos tipos de cargas, ¿no? Cargas fijas, cargas variables. Las estructuras pueden ser también de dos tipos, y esto ya lo mencioné al inicio de la explicación. Las estructuras pueden ser naturales, ¿ya? Naturales, es decir, creadas por la naturaleza. Por ejemplo, el esqueleto del cuerpo humano o de los animales vertebrados, el esqueleto. Otro ejemplo de estructura natural, las cuevas. ¿Qué son las cuevas? Las cuevas no son otra cosa que cavidades que se han ido formando dentro de las rocas, ¿no? Una cueva es una estructura. ¿Alguien la construyó? No, la naturaleza se encargó. Otro ejemplo, los barrancos, ¿no? Los barrancos normalmente donde hay, ¿cómo se llama? Ríos, riachuelos, se van formando los barrancos, ¿no? Bueno, no es un barranco, pero es parecido a un barranco, solo que de mayor magnitud. ¿Ustedes han oído hablar del Gran Cañón en los Estados Unidos? Sí, ingeniero. ¿Por qué les pregunto? El Gran Cañón es una formación natural, considerada como una de las maravillas del mundo, ¿no? Que se ha ido formando a lo largo de millones de años. El Gran Cañón es como un barranco, pero imagínense, de mucha mayor envergadura, de mucho mayor tamaño. Y kilómetros de longitud. Entonces esa es una estructura muy hermosa. Personalmente no la conozco, pero he tenido la oportunidad de ver documentales, investigar un poco sobre esto, que me llamó la atención, el cómo se formó. Sería bueno que si alguno de ustedes tiene curiosidad, investigue un poquito, es bien interesante. Entonces, el Gran Cañón es una estructura natural impresionante, impresionante, ¿no? Y la mano del hombre ahí no interviene, es la naturaleza. Esas son las características de las estructuras que se denominan naturales. Ahora bien, tenemos también las estructuras
artificiales. Las estructuras artificiales son las estructuras creadas por el hombre, es decir, construidas por el hombre. Por ejemplo, lo más básico, las viviendas. Miren ustedes cómo es el proceso evolutivo de la humanidad. ¿Dónde habitó el hombre primitivo? ¿Me pueden decir? ¿Dónde vivía? ¿Dónde habitaba el hombre primitivo? En cueva. En cuevas. Interesante, ¿no? Las cuevas son estructuras naturales, estaban ahí. Entonces el hombre no tenía desarrollado todavía el cerebro como para poder tener el ingenio y la capacidad de decir yo construí una vivienda para habitar en esa vivienda. Entonces recurrió a lo que ya había, las cuevas. Pero esto fue sufriendo una evolución. El hombre empieza a desarrollar su inteligencia y dice, bueno, ya no puedo seguir viviendo en una cueva. ¿Se imaginan una cueva, lo incómodo que debe ser habitar en ella? Claro, lo más básico que es protegernos del sol, de la lluvia, lo hacía, o del frío. Pero aparte de eso, tener algo de confort o de comodidad, no. Entonces surge la necesidad de tener una vivienda. Entonces el hombre, las primeras estructuras que empieza a construir son sus propias viviendas. Y si ustedes se fijan en la construcción de las viviendas, perdón, joven, en la construcción de las viviendas ha ido sufriendo también una serie de cambios a lo largo del tiempo, desde el diseño hasta los materiales que se emplean, ¿no? Y esto de los materiales que se emplean depende mucho de la zona donde se construye la vivienda, ¿sí? Entonces, las viviendas. Bueno, algo más sofisticado, los vehículos. Los vehículos que nosotros conducimos son estructuras metálicas. Las carreteras por las cuales circulamos para desplazarnos de un lugar a otro son estructuras. Los aviones que utilizamos para viajar largas distancias, ¿no? Son estructuras. Y si ustedes se fijan, cada una de estas estructuras satisfacen alguna necesidad en particular que pueda tener el ser humano. Entonces, jóvenes, desde el punto de vista de las cargas, no se olviden, las cargas son las fuerzas, ¿no?, que actúan sobre una estructura. Pueden ser fijas o variables. Y desde el punto de vista de las estructuras propiamente dichas, pueden ser naturales o pueden ser artificiales. ¿Ok? Bien, vamos a quedar ahí. Esto de las funciones de las estructuras ya se las explico en la clase siguiente para que no quede a medias. Es un poquito extenso. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Nos vamos a conectar, miren ustedes, directamente el próximo año, el martes 4 de enero. Espero que pasen una feliz fiesta, entre comillas, fiesta de fin de año. Ya, pasen con la familia, cuídense y el próximo año que viene esté plagado de buena salud. Fundamentalmente es lo que pedimos hoy en día para ustedes, para sus familias, y que todos sus anhelos, todos sus proyectos se cumplan. Pero les diré algo, se van a cumplir siempre y cuando ustedes pongan de su parte. Les voy a ser sincero, no quiero caer pesado a nadie, pero eso de las cábalas, por ejemplo, a mí nunca me gustaron, no las practico, si las practicamos en mi familia. De agarrar a las 12 de la noche, comer 12 uvas, contar dinero, sacar una maleta y darse una vuelta por el manzano de la casa, no creo en eso. Si ustedes quieren viajar, lo que tienen que hacer es trabajar, ahorrar dinero y viajar, ¿no? Si quieren tener dinero en la billetera, en la cartera, en su cuenta del banco, de la cooperativa, es trabajando. No es contando el dinero a las 12 de la noche del 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, eso del color de la ropa interior, no sé, de algún lugar salieron esas costumbres. Con esto lo que les quiero decir es que el éxito, el futuro de ustedes está solamente en las manos de ustedes. Así es que esfuércense, dedíquense a conseguir sus sueños, sus objetivos,
y ustedes verán cómo es perfectamente posible hacerlo. ¿Ok? Que tengan felices fiestas. Nos vemos el próximo martes. Buen día, Jorge. Hasta luego, ingeniero.